es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. ¡Santo! Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz Todo tu corazón. ¡Aleluya! resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Porque yo soy el Señor, dice que te sostiene, que no te deja caer, te bendice el Señor. ¡Aleluya! Cuando lo mandé yo soy. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Levanta Jesús. Tus cuerdas Y esta de declaración amor que cayeron acerca al sobre Señor en mí. comunión. Más fe, más, y más. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz,
amor que me sostiene. Bendiciones, de nuevo un placer poder saludarles por este medio. Y pues mientras pensaba en esta reflexión, venía a mi mente, leí hace un libro, hace un poco de tiempo, que se llama Cuando a las personas buenas les pasan cosas malas. Contradictorio en un sentido, porque es fácil asumir que cuando uno hace lo bueno, hace lo correcto, pues naturalmente debiera a uno irle bien. Así que quise hacer esta reflexión a propósito basada en el Salmo 73, a la cual titulé Cuidado con la envidia. Y es que cuando uno toma conciencia de la vida y la realidad que a uno lo rodea, a la luz de lo que vamos a leer en el Salmo 73, es muy fácil que nosotros entremos en una crisis en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué a la gente que a nosotros, o que realmente es buena, le pasan cosas malas? ¿Y por qué tenemos o se tiene que atravesar por circunstancias difíciles en la vida, cuando uno está poniendo su mejor esfuerzo para buscar a Dios, para agradar a Dios, hacer lo correcto delante de Dios y delante de las personas con las cuales convivimos continuamente? Así que avancemos en esto de cuidado con la envidia, lo cual a la luz de este Salmo 73 considero una advertencia permanente para todos aquellos que están poniendo un esfuerzo o su esfuerzo máximo para vivir y agradar a Dios. Empieza diciendo el salmista: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y luego dice: para con los limpios de corazón. Hay una realidad de un Dios bueno, permanente bueno, y que siempre es bueno independientemente de las circunstancias que tú y yo atravesemos. Pero luego el salmista empieza a hablar de la realidad de su corazón y por qué él llegó a un punto en su vida, y por eso le puse cuidado con la envidia, a tener envidia en su corazón con un tipo particular de personas con las que él se relacionó. Luego dice: en cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Y cuál fue la razón de su duda, de su lucha, de estas inquietudes en su corazón que casi lo llevaron a deslizarse? Y dice él, a resbalar. Y entonces el versículo 13 en adelante, él empieza a explicar por qué tuvo esta lucha en su corazón. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Una advertencia permanente. Cuidar de no entrar en envidia, al igual que este escritor bíblico, viendo la prosperidad de los malos, que podemos verlo o se puede ver en muchas circunstancias de la vida, ¿verdad? Así que la primera cosa que quisiera mencionar en cuanto a esta reflexión de cuidado con la envidia es que debemos evitar al máximo compararnos, y en este caso lo voy a poner así, con la gente mala, porque generalmente cuando pensamos que somos buenos, o ciertamente estamos haciendo lo bueno y nos comparamos con gente a nuestro alrededor que nos parece malo, que sabemos que es mala o nos dicen que es mala, y consideramos la prosperidad de ellos, entonces entramos con conflicto en el corazón, porque lo natural es que a nosotros, los que estamos haciendo el esfuerzo de hacer lo bueno, pues nos vaya bien. Así que el salmista dice: casi resbalaron mis pies, tropecé en cuanto a caminar bien, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y luego nos empieza a describir las características de esas personas que él evaluó, que él consideró, para llegar a esa conclusión en su corazón de tener envidia y de porque por poco tropezar. Empieza a decir: porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero,
Versículo 5, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. En otras palabras, él vio que estas personas como ni se preocupaban mucho por la vida, ni pasaban tantas crisis como otros, según el salmista, que estaban portándose bien. Y entonces, como esa es la condición de su vida y la situación en la que viven, dice, por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Antojos que obviamente en criterio del salmista en realidad no eran buenos. Logran con creces los antojos del corazón. Dice el versículo 8, de estos arrogantes, de esta gente mala, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Y ya tú y yo podemos ir ahí pensando, si no tenemos contacto, conocemos personas así en nuestro alrededor. Se mofan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dicen y hablan cualquier barbaridad y parece que nada malo les acontece. Así que avancemos ahora al versículo 12. Dice el salmista, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. En otras palabras, hablando de lo material, ya hemos hablado, hemos compartido en otras reflexiones que la prosperidad es un asunto integral. Hablamos de la prosperidad del alma y estamos tocando algunos temas los domingos sobre la bendición que Dios quiere darnos en todo sentido, incluyendo lo material. Pero dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Así que una advertencia pertinente: cuidemos nuestro corazón de tener envidia de los arrogantes o de ver la prosperidad de la gente mala en nuestro criterio que nos rodea, sea de verdad mala, sea en realidad mala o en nuestro criterio. Cuidemos nuestro corazón de la envidia, cuidemos nuestro corazón de no compararnos con ellos, porque cuando nos comparamos, pues podemos ganarle a algunas personas o podemos perder con muchos, pero la comparación para nada aprovecha en términos generales en ningún aspecto de la vida. Cuidémonos de compararnos con los malos, cuidemos nuestro corazón de la envidia. Oigamos a esta advertencia pertinente. La segunda cosa que quisiera considerar de este tema, cuidado con la envidia, es el hecho de que cuando uno se compara y cuando uno mira que a personas malas en nuestro alrededor le va mejor que a uno, entonces empieza la lucha en el corazón que también tuvo este salmista, porque entonces sigo del versículo 12 en adelante, recordemos el 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y entonces viene él porque se comparó y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mire al punto que le llevó a él ser envidioso de los malos que prosperaban alrededor de él. De balde, de nada útil para mi vida haber limpiado mi corazón. Yo he procurado hacer lo bueno, he tratado de apartarme para Dios, de ser santo, de vivir en santificación para Dios. He lavado mis manos en inocencia de balde. Y luego, ¿por qué dice él? Porque esto había pasado, obviamente lo había pasado en su vida. Si te ha pasado a mí, si me ha pasado a mí, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mire qué interesante. Él se comparó, a aquello les va bien, nada malo les pasa, dicen lo que les gusta, dicen lo que les placen, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. En otras palabras, hablan por donde quiera, para arriba y para abajo, de todo. Y sin embargo, yo al contrario, que he tratado de cuidar mi lengua, mi corazón de lo que digo, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y sigo leyendo, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y entonces el siguiente versículo dice, porque fue una lucha en su corazón, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Verdad? Entonces la pregunta que el salmista se hace, que el escritor bíblico se hace es,
Entonces, ¿por qué ser bueno? Si esta es la realidad de la vida, de que a los que hacen lo malo les va bien y prosperan más que a los que hacen lo bueno, entonces ¿para qué uno portarse bien? Y ese es uno de los riesgos que uno tiene que evitar de esta advertencia pertinente a la vida al compararse con la gente mala, porque si uno mira que a ellos les va bien aunque son malos, pues entonces si no nos cuidamos, si no cuidamos el corazón, podemos ser tentados a nosotros también participar de lo malo y hacer lo malo con la expectativa que nos vaya bien. ¿Por qué ser bueno? Por supuesto, rápidamente podemos decir, debemos ser buenos porque Dios es bueno. Debemos ser buenos, podemos ser buenos porque Dios nos invita a hacer lo bueno y lo correcto en la vida, y es parte del propósito de la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero el salmista entró en esta crisis en su corazón. Cuando tú y yo cuidamos nuestro corazón de no tener envidia, ¿verdad? Cuidarnos de la envidia, considerando a los malos y lo aparente o el aparente bienestar que ellos gozan, entonces vamos a entender que el llamado de Dios para nuestra vida es a vivir haciendo lo bueno permanentemente, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Así que avanzando en esta reflexión y avanzando en el Salmo, vamos a ir ahora a una tercera cosa que el salmista cae en la conclusión mientras está tratando de entender esta cosa que fue difícil para su vida. Cuando pensé, dice, para saber esto fue duro trabajo para mí. Y luego dice, hasta que, aquí fue donde él empezó a entender la vida en una dimensión diferente, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellas. Hasta que entrando en la presencia de Dios, hasta que tomando tiempo para involucrarme con Dios, hasta que tomando tiempo para conocer a Dios y su voluntad, y podríamos añadir aquí, y su palabra, su voluntad revelada en su palabra, entonces se comprende el fin de ellos, ¿verdad? Y vamos a leer del versículo 17 hasta el 18, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Y luego dice el 19, cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y mientras él estaba en la presencia de Dios, Dios hablando, ministrando su vida, atendiendo el consejo de Dios, leamos también los versículos 21 y 22, porque esta era la lucha en su corazón, mientras él también, a la luz de Dios y su presencia, nosotros podríamos decir a la luz de la iluminación que nos da el Espíritu Santo, dice el salmista, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Y luego dice, hablando de estar delante de Dios, era como una bestia delante de ti. Mira la condición que él llegó al entrar a la presencia de Dios. La tercera cosa que quisiera mencionar es que necesitamos ver la vida como Dios la ve. Necesitamos ver la vida como un todo para poder entender aún esa apariencia de bien, apariencia de bienestar que tienen los malos y los arrogantes. No estoy diciendo que no tienen posesiones materiales, no estoy diciendo que no reciben dinero como parte de lo que hacen, aunque son malos y aunque son arrogantes. Pero digo aparente bienestar porque nosotros, los hijos de Dios, debemos ver la abundancia, debemos ver la bendición de Dios en un sentido integral y en el contexto no solo de nuestra vida terrenal, sino también de lo que viene en la eternidad. Entonces el salmista, para poder lidiar con esto en su corazón, gracias a Dios por este salmista que nos hace llegar estas realidades de su vida, que nosotros podemos también enfrentar y que nos va a ayudar para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de ver la vida como un todo, como algo integral. Nuestros años de vida física, sea el tiempo que vivamos, que Dios nos dé muchos años de vida, largura de años de vida y abundante paz y salud también.
Pero debemos considerar la vida no solo en los términos terrenales, sino también en criterio de la eternidad. Y por eso el salmista, mientras estaba delante de Dios, llegó a decir eso, para tratar de entender lo que me estabas explicando y ver el fin de los malos, porque así como es la flor de la hierba, dice el 20, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia, porque esa bendición real, material, es solo apariencia. El contexto de nuestra vida en términos de bendición se debe ver también en todo el aspecto de una eternidad que podemos pasar con Dios, y en el caso de los que no se acogen al amor de Dios, a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, a su amor revelado en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, su destino eterno es la condenación eterna. Y entonces la pregunta final allá del otro lado será: ¿para qué sirvió todo el bienestar material si en la eternidad se está separado de Dios? Ver la vida como un todo, ver la vida como Dios la ve. Quiero leer de nuevo. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Así que necesitamos ver la vida en esa dimensión. Nuestro peregrinaje terrenal terminará un día X o Y, porque nos vayamos con Dios o porque Jesús venga en su segunda venida, y entonces en la eternidad con Dios comprenderemos el verdadero sentido y el verdadero valor de la vida. Necesitamos ver la vida como un todo y entender que al final de cuentas, me viene a la mente ahorita aquel hombre del Nuevo Testamento que, viendo todo lo material y que sus graneros estaban llenos de lo que él cultivaba, cosechaba, y que tenía más y más cosas, decidió botar sus graneros y hacer unos más grandes para almacenar la riqueza y la abundancia que tenía. Y el escritor dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has atesorado, ¿para quién será? Eso no quiere decir que es malo tener posesiones materiales, sino lo malo es dónde tenemos enfocado nuestro corazón y cuál es el tesoro que hay en nuestra vida. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, que es la última parte que quiero tocar de este salmo. Necesitamos tener a Dios, reconocer a Dios como nuestro todo. Así que el salmista, después de esa lección de entender el fin de los malos, el fin de los arrogantes y la bendición de conocer y vivir para Dios, dice en el versículo 23 en adelante: con todo, dice el salmista, en medio de la lucha de su corazón, y que fue entendiendo el verdadero sentido y valor de la vida terrenal y el concepto de la esperanza y la vida eterna, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, porque Dios nunca nos abandona, aún en nuestras luchas y en nuestras crisis, aún en esas incertidumbres que nos entran en la vida, y aún si nos comparáramos con gente que a nuestro alrededor prospera y son malos, Dios nunca nos deja. Él siempre estaba ahí para instruirnos. Dice el 24: me has guiado según tu consejo. Y después, en lo que él comprendió como el fin de la vida, después me recibirás en gloria. En otras palabras, cuando él partiera, llegó a la comprensión de que cuando él partiera de este mundo terrenal, estaría en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, en una dimensión diferente, en el que las cosas materiales pasan a otra dimensión de la vida y consideramos lo trascendente. Dice el versículo 25: ¿a quién tengo? Mire cómo va llegando a la conclusión, estando la importancia de conocer a Dios y su voluntad. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y lo que él aprendió como parte de esta lucha de su corazón: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque todas las riquezas del mundo, si nos las regalaran, si todos los millonarios y los dueños de este planeta Tierra, hablando de lo físico, vinieran y nos dijeran: aquí te venimos a regalar todo, ¿de qué nos serviría toda esa riqueza y toda esa abundancia material si Dios no es nuestro todo y nuestra vida, y no tenemos a Dios?
El que tiene a Dios lo tiene todo y aprende a disfrutar en la vida lo que Dios le da, y aprende, como Pablo, a vivir en abundancia y a vivir en escasez, porque todo lo podemos en la escasez y en la abundancia en Cristo que nos fortalece. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dios nuestro todo. Versículo 26 en adelante: mi carne y mi corazón desfallecen. Hay una lucha, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nos enfocamos, dejamos de compararnos, dejamos que ellos vivan como quieran. Por supuesto, si tenemos oportunidad, compartámosles de Dios, hablemosles de Jesús, porque ellos necesitan conocer el reino de Dios y experimentar la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y terminamos en el versículo 28. Pero en cuanto a mí, porque cada uno dará a Dios cuenta de sí. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, termina diciendo: el acercarme a Dios es el bien. Porque Él nos enseña, porque Él nos enfoca, porque Él tiene misericordia de nosotros y quiere guiarnos por el buen camino. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Ánimo en esta lucha, en esta vida. Tengamos cuidado con tener envidia de los arrogantes y de los malos que a nuestro alrededor prosperan. Una advertencia pertinente para cuidar y vivir enfocados en la realidad que Dios debe ser nuestro todo. Vale la pena vivir para Dios y caminar en Él. Padre, gracias te damos por la abundante sabiduría que has puesto en tu palabra y que por tu espíritu podemos recibir en la vida, Señor, para enfocarnos. Señor, ayúdanos a evitar esta lucha en el corazón. Ayúdanos a evitar compararnos. Absolutamente, Señor, ningún punto de comparación con nadie, ni siquiera con otros creyentes y con otras personas buenas, porque somos, Señor, individuales delante de ti, y cada uno de nosotros fue llamado a cumplir el propósito para el cual tú nos hiciste llegar a este planeta Tierra. Te bendecimos y te alabamos y pedimos de tu gracia y la sabiduría de tu espíritu para ver la vida como tú la ves, para ver la vida como un todo, y, Señor, tenerte a ti como nuestro todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y a cuidar el corazón. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi propio ser. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, Jesús. Vamos a cantarlo. Yo te busco, yo te busco con fuego. Mi corazón. Recibe mi adoración, adoro
que te anhelo.